Imagina un mundo plagado de enfermedades, donde todo representa un peligro para ti y tu familia, y las actividades cotidianas pueden llegar a ser un verdadero desafío. Bueno, en la Edad Media era 3 veces peor que eso, así que hoy en Historiografiando te vamos a contar cómo vivían nuestros antepasados durante ese periodo histórico y a desentrañar los 15 hábitos más asombrosos que eran comunes en la Edad Media. Número 15. La mayoría de las personas vivía en el campo y se dedicaba a la agricultura. La agricultura se basaba en el cultivo de cereales y era bastante básica. Los campesinos cultivaban principalmente para el autoconsumo y no para la comercialización. Durante la plena Edad Media se implementaron mejoras en la agricultura, lo que generó nuevos sistemas de agrupación de población y el crecimiento de las ciudades. Pero la nobleza era propietaria de la tierra y la población rural trabajaba para ellos. La vida en el campo era difícil y la mayoría de las personas vivían en condiciones precarias, con poca comida y sufriendo numerosas epidemias. ¿Esto te parece injusto? Espera que conozcas la siguiente práctica realmente injusta. Número 14. Los matrimonios se arreglaban según los beneficios económicos y políticos. Este hábito era normal, sobre todo en las clases aristocráticas, aunque también era una práctica común en las clases rurales. El amor romántico no era una consideración importante en este tipo de matrimonios, ni tampoco era tan importante que los contrayentes fuesen contemporáneos o con intereses personales similares. Y lo más increíble es que nadie solía revelarse a los designios de sus familias sobre su vida y su matrimonio, porque esta era una regla aceptada y para nada discutida. Y en cuanto a los roles en la pareja, no es extraño que en los matrimonios medievales la mujer solo estaba destinada a ser buena esposa, madre y cristiana. De hecho, el matrimonio era considerado un sacramento mucho más sagrado de lo que es hoy en día, y ya te explico por qué. Número 13. La religión católica era el centro de la vida de las personas. La Iglesia Católica era vista como la autoridad moral y espiritual más importante, y la religión estaba insertada en todos los aspectos de la vida, desde la educación y la salud hasta el arte y la política. La Iglesia desempeñó un papel fundamental en la organización de la sociedad medieval y practicaba un sistema conocido como teocracia, donde los líderes religiosos ejercían un gran poder político. Los servicios religiosos y los sacramentos eran una parte clave de la vida diaria para la mayoría de las personas, y se esperaba que la gente siguiera las enseñanzas y las normas de la Iglesia. A lo largo de la Edad Media, la religión católica se convirtió en una parte integral de la vida de gran parte de la población europea y dejó una huella duradera en su cultura y pensamiento. Número 12. La nobleza acostumbraba a usar ropa ajustada y con muchos adornos. La ropa que vestía la nobleza no solo era utilizada para cubrir y proteger sus cuerpos, sino que también era una muestra de su estatus social y su riqueza. Los tejidos utilizados para su confección eran muy costosos y las prendas eran a menudo adornadas con bordados, joyas y otros detalles extravagantes. Además, el estilo y la forma de la ropa también variaban según la región y la época, lo que permitía a la nobleza distinguirse y diferenciarse entre sí. En general, durante el verano se utilizaban tejidos más ligeros y frescos, como la seda y el algodón, y las prendas eran más amplias y sueltas para permitir la circulación del aire y evitar el calor. Durante el invierno se utilizaban ropas más pesadas y abrigadas, como las prendas de lana y pieles. Y hablando de nobleza, el siguiente hábito te parecerá increíble. Número 11. Cocinaban alimentos exóticos y caros como carne de cisne, pavo real y delfín. La comida también estaba relacionada con las creencias religiosas de la época, dado a que muchos alimentos se consideraban impuros o no aptos para los cristianos, como la carne de cerdo, que se consideraba un animal impuro por los judíos y los musulmanes. Como resultado, la gente de la época buscaba alternativas más limpias y aceptables para su consumo. Así que un hábito común entre los nobles era comer cisne, pavo real y delfín por considerarse como un símbolo de riqueza y estatus. Además, eran muy apreciados por su rareza y sabor diferente al que se podía encontrar en los animales conocidos. La cocina medieval de la clase alta también incluía una gran cantidad de especias e ingredientes sofisticados, y la mayoría de ellas eran importadas desde lugares muy lejanos, así que eran muy costosas también. Entre esas especias se incluyen oropel, azafrán, canela y nuez moscada, que usaban en cantidades significativas para mejorar el sabor y el aroma de los platos. Número 10. Aplicaban la justicia por medio de las pruebas de fuego y agua. La justicia en la Edad Media se administraba muy diferente a la actualidad.
Una de las formas en la que se llevaba a cabo las pruebas de inocencia era a través de las pruebas de fuego y agua, en las que se creía que Dios intervendría para salvar a un sospechoso si era inocente. La prueba de fuego consistía en que el sospechoso caminara sobre brasas calientes o sosteniendo hierros calientes. Si después de un periodo de tiempo no se quemaba, se consideraba que la persona era inocente. Mientras que en las pruebas de agua se lanzaba al sospechoso a un río o a un lago atado de manos y pies. Si emergía a la superficie, se interpretaba como una señal de que Dios lo había salvado y por tanto era inocente. Increíble, ¿no? Pues la siguiente te va a impresionar aún más. Número 9. La intolerancia y las guerras religiosas estaban a la orden del día. Las guerras religiosas a menudo surgían como resultado de la determinación de los líderes religiosos de imponer su propia fe a cualquier costo, lo que resultó en persecuciones, ejecuciones y la destrucción de ciudades enteras. Estos conflictos se llevaron a cabo en nombre de la religión, pero a menudo tuvieron motivaciones políticas, sociales y económicas detrás de ellos. En la Edad Media había un delito popular y muy grave que era la herejía. Para encontrar a los que cometían la herejía, nació la Inquisición, que fue una institución creada en el siglo XIII que se encargaba de investigar y enjuiciar los casos de herejía. Los acusados eran interrogados comúnmente mediante torturas, y si se les encontraba culpables, eran castigados con la confiscación de bienes, la prisión o la ejecución pública, que a menudo se llevaba a cabo mediante la hoguera. El proceso de acusación a menudo se basaba en la delación, lo que permitía que las personas fueran acusadas sin necesidad de pruebas concretas. Número 8. Las viviendas eran pequeñas, oscuras y sin ventilación. La mayoría de la población vivía en viviendas modestas que consistían en una sola habitación, construidas con materiales muy básicos como madera y barro. Estas viviendas eran muy pequeñas y no contaban con ventanas, lo que hacía que fueran oscuras y poco ventiladas. Debido a esto, la calidad de vida de las personas era bastante baja y la falta de higiene, el hacinamiento y los pocos recursos disponibles eran comunes. Era difícil mantener una casa limpia o lavar la ropa. Las calles y el alcantarillado tampoco estaban desarrollados, por lo que los desechos y la basura se acumulaban en las calles y los olores desagradables eran una constante. Además, la falta de ventilación en las casas significaba que el aire era viciado y las enfermedades se propagaban con mucha facilidad. La vida en las casas pequeñas y oscuras era extremadamente dura y las personas tenían que luchar a diario por sobrevivir en un ambiente hostil y con recursos limitados. Número 7. Creían fervientemente en las supersticiones y en la magia. La gente creía que las fuerzas sobrenaturales podían ejercer un gran poder sobre sus vidas y que a través de la práctica de la magia podrían cambiar su destino. Así que muchas de estas prácticas se basaban en la religión, como por ejemplo, se creía que tocar un fragmento de la cruz de Cristo podría curar enfermedades o que llevar un amuleto bendecido ofrecía protección contra el mal. Estas creencias y prácticas a menudo se transmitían de generación en generación hasta arraigarse como parte de la cultura popular. Algunas otras eran simples supersticiones inofensivas, como la creencia de que quedarse dormido en lugares inusuales, como sentarse en una mesa o una iglesia, podrían atraer a los demonios. Otras de estas supersticiones eran penadas y llevaban a la persecución y a la ejecución de muchos inocentes, como la creencia en la brujería, de cuyos hechizos y maleficios las personas trataban de protegerse colgando amuletos y talismanes alrededor de sus hogares o llevándolos consigo. Número 6. La gente dormía en camas simples de paja y madera. En la Edad Media las camas eran realmente incómodas, y es que la mayoría de la gente dormía en camas simples de paja, que eran un armazón de madera con tablas de madera o cuerdas trenzadas que servían como base para colocar la paja. Estas camas eran muy simples y no tenían almohadas, sábanas o mantas, lo que hacía que el sueño fuera incómodo y forzado. La paja utilizada solía ser de muy mala calidad, lo que a menudo provocaba picaduras de insectos y otros problemas de higiene. Pese a lo incómodo del descanso, el sueño era muy importante, debido a lo difícil que era la vida cotidiana durante la Edad Media, así que las camas eran un elemento clave para la supervivencia y la salud. De hecho, muy a menudo las personas dormían juntas en la misma cama, debido a las condiciones económicas y climáticas, sobre todo durante el invierno, cuando era necesario compartir el calor corporal para mantenerse con vida. Y no solamente los adultos dormían con tanta incomodidad. Número 5. Las cunas eran cajas y canastas hechas de mimbre.
Para este periodo histórico, las cunas no eran un elemento común en los hogares, sino que en su lugar los bebés dormían en cajas y canastas hechas de materiales como madera o mimbre. Estas cajas y canastas eran conocidas como bateas o hileras y eran utilizadas por las madres para mantener cerca a sus bebés mientras realizaban sus labores diarias. Las madres elaboraban las cajas y canastas donde dormían los bebés medievales con mucho mimo y cuidado, como es de esperarse, y normalmente eran personalizadas y decoradas según los gustos de cada familia. Además, estas cajas y canastas eran portables, lo que permitía que los bebés pudieran ser transportados con facilidad de un lugar a otro. Número 4. Usaban hojas de col o paja para limpiarse después de hacer sus necesidades. El papel higiénico no fue inventado sino hasta el siglo XIV, pero además la mayoría de la población en una época anterior a la invención del papel vivía en la pobreza, así que no podían permitirse lujos como el papel higiénico. Entonces la gente utilizaba varias cosas como alternativa, entre las que incluían hojas de col, paja, lana, musgo o incluso conchas de mar. La limpieza personal y la higiene en general eran muy diferentes en la Edad Media y la falta de papel higiénico es solo un ejemplo. Número 3. Era común que las personas tuvieran la dentadura dañada y se sacaran los dientes por su cuenta. Aunque las personas de la Edad Media tenían cierto sentido de la limpieza dental, la mayoría de las personas no tenían acceso a modos de limpieza realmente efectivos y muchos no entendían la importancia de cuidar los dientes. Pero entonces, ¿cómo se limpiaban los dientes? Pues mira, solían utilizar polvos hechos de hierbas como menta para mantenerlos limpios. También acostumbraban secarse los dientes después de comer con un paño de lino seco para que no se pegara la comida y no se produjera podredumbre. Bajo estas condiciones, aunado a las comidas ricas en carbohidratos y azúcares que producían caries en los dientes, las personas terminaban padeciendo problemas graves de dientes, así que recurrían a remedios caseros para tratar el dolor de las encías cuando los dientes se dañaban. Y lo peor es que no había odontólogos especialistas, así que a menudo recurrían a personas sin conocimiento para extraer las piezas, o incluso la gente los quitaba por sí mismos. Y si esto no te ha parecido realmente increíble, espérate que conozcas el siguiente hábito de nuestra lista. Número 2. Los niños tomaban cerveza porque era más saludable que el agua. Los procesos de tratamiento del agua eran precarios durante la Edad Media, así que la mayoría de las veces el agua estaba contaminada con microorganismos y otros agentes patógenos. Para hacer frente a la sed, la población medieval prefería tomar cerveza, incluso era la bebida que consumían los niños. La cerveza medieval era muy diferente a la que conocemos hoy. No había una receta única, sino que se producía en cada región de acuerdo a los ingredientes disponibles y las preferencias locales. Pero lo increíble es que las cervezas de la Edad Media eran mucho más fuertes que las modernas, con una concentración de alcohol que podía superar el 10%. ¿Te puedes imaginar a un niño tomando alcohol de esta manera? Pero además de ser práctica para la cotidianidad, la cerveza en la Edad Media también desempeñó un papel importante en la vida cultural, religiosa y social de la época, dado a que la cerveza era tradicionalmente elaborada por monjes en los monasterios y se consideraba una bebida espiritual que simbolizaba la unidad y la fraternidad. Y finalmente llegamos al hábito más sorprendente de nuestra lista. Número 1. Los castillos medievales no tenían inodoros y los desechos se arrojaban por la ventana. La vida no era dura solamente para la población rural, sino que también los castillos medievales eran realmente precarios si los comparamos con cualquier vivienda actual. Y es que estos no contaban con inodoros. En su lugar, los residentes del castillo utilizaban cuencos especiales para sus necesidades fisiológicas y posteriormente los arrojaban por las ventanas. Los niveles de higiene en los castillos eran escasos y la falta de tratamiento de residuos humanos y animales propiciaba un ambiente contaminado, fomentando la proliferación de plagas y enfermedades en los habitantes del castillo. En aquella época, la higiene personal y sanitaria no era considerada una necesidad prioritaria y, en consecuencia, los métodos de eliminación de desperdicios eran muy rudimentarios. De hecho, la falta de baños y sistema de drenaje pluvial en los castillos era tal que las mismas alcantarillas del castillo eran utilizadas como basureros, aceptándose el alojo de restos de alimentos, así como otros residuos orgánicos y residuos no orgánicos. Así que ahora ya tienes 15 razones para agradecer la era en la que naciste.
Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Recuerda dejar un like y tu comentario si quieres que hablemos sobre otros temas históricos de tu interés. Y si te está gustando este contenido y quieres estar al día con todas nuestras publicaciones, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nosotros somos Historiografiando. Nos encontramos en la próxima historia.